Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, empezamos también en esta semana la meditación de todos los acontecimientos de la vida de Jesús y sobre todo lo que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio. El Señor vino precisamente para ser compasivo y misericordioso, tal como escuchamos en el Santo Evangelio, porque el Señor, desde que nos creó, pues Él quiso también compadecerse de todas las debilidades y flaquezas que el hombre tiene. Antes del pecado original, pues el hombre vivía feliz en el paraíso, no tenía enfermedades, no tenía necesidad de trabajar, la naturaleza le obedecía y ellos eran felices y no tenían que preocuparse de enfermedades o del hambre o de vestirse, porque ellos estaban siempre en la presencia de Dios. De manera pues que cuando vino el pecado, destruyó todos estos beneficios que el hombre, con la cual el hombre fue creado. Entonces también se manifiesta en forma especial la misericordia del Señor, porque Dios los creó, pero permite que el pecado se haya metido en la vida y también les advierte que si obedecen la ley de Dios van a pasarlo muy bien, pero si no obedecen, pues lógicamente van a ser echados del paraíso. Y eso fue lo que sucedió. Ellos quisieron convertirse también en Dios y entonces Dios tuvo que expulsarlos del paraíso, pero también les promete que así como el demonio venció en un árbol y por medio de un árbol, también en un árbol y por medio de otro árbol, el árbol de la cruz, va a ser exterminado el demonio y va a ser vencido, pero por los designios de Dios, entonces el Señor permite que el hombre siga viviendo, pero de ahora en adelante todos esos beneficios los tiene que conquistar. Usted perdió el paraíso, pues ahora lo tiene que conquistar. Usted perdió la inmortalidad, pues ahora tiene que trabajar por su vida, por su salud, por su alimento, por su trabajo. Usted, por ejemplo, no pecaba, pues ahora usted constantemente va a estar asediado por el demonio. Y de ahora en adelante ustedes también tienen que prepararse. Si quieren encontrar el paraíso, pues tienen que luchar, tienen que esforzarse lo máximo para que ustedes también sean recompensados. De manera pues que entonces la historia de la salvación es también la historia de la misericordia de Dios, porque Dios no quiso abandonar completamente al hombre. Dios hubiera podido mandar aquí muchos ángeles y muchos seres extraordinarios para que dominaran la tierra, pero no, siguió con el hombre y empezó también su bondad, su misericordia para con el hombre. Por eso nos dice el evangelio, los evangelios dicen: mire, la misericordia de Dios es infinita. Y cada uno de los elementos, por ejemplo, que uno toma de la palabra de Dios, siempre se encuentra con esta frase: la misericordia de Dios es extraordinaria. La misericordia de Dios nos acompaña, la misericordia de Dios nos guía. Por lo tanto, una de las características que el Señor quiso darse a conocer
fue precisamente su misericordia. ¿Qué es eso de la misericordia? La misericordia es como el mismo Jesucristo en varias oportunidades lo manifestó. ¿Usted quiere ser misericordioso? Pues compadézcase, tenga el valor de estar con los sufrimientos de las otras personas. Entonces, por eso decía Jesús, me da lástima de esta gente, porque mire cómo sufren por enfermedades, cómo sufren con las guerras, cómo sufren con las opresiones, cómo sufren con las injusticias, cómo sufren con toda clase de problemas, digamos, y luchas entre las personas. Pues para eso bajó Jesucristo, para reconciliar al hombre con Dios y reconciliar a los hombres entre sí. Entonces, también el Señor Jesucristo, por eso manifiesta en todas las actitudes que Él realiza, es precisamente teniendo en cuenta el sufrimiento de las personas. Y también por eso escoge el camino del sufrimiento, el camino de la cruz, para redimirnos. Si en un árbol el demonio triunfó, ahora también por el árbol de la cruz va a triunfar el Jesucristo para llevar la bondad y la misericordia a todos los hombres. De manera pues que entonces, para hacer uno, digamos, tener un corazón misericordioso, tiene que empezar por darse cuenta del sufrimiento de los demás. Me da lástima de esta gente, decía Jesucristo. Entonces también nosotros también tenemos esa invitación de tener lástima y comprensión con los demás. Entonces, cuando uno tiene esos sentimientos, empieza uno a sentir la misericordia y por lo tanto se cumple lo que la palabra misma dice, entonces de corazón se considera el sufrimiento, los problemas, las dificultades que tiene el hombre, y así entonces se va a manifestar la misericordia del Señor. Y la misericordia del Señor, pues lógicamente se manifestó sobre todo cuando Él muere en la cruz, para que todos pudiéramos reconciliarnos con Dios, de tal manera que Jesucristo se convierte en el sumo sacerdote, porque une a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Y Él es el puente, el pontífice que une a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Y por lo tanto empiezan a llegar toda clase de bendiciones y de gracias para que el hombre salga de esa situación de miseria, de debilidad, de flaqueza, de esclavitud del pecado. Por eso constantemente vemos en los evangelios cómo acudía la gente a escuchar a Jesús, porque una obra de misericordia es precisamente enseñar al que no sabe. Y entonces Jesucristo estaba allí para enseñarle a la gente. Estaba allí también para atender a los enfermos, para atender especialmente a las gentes más necesitadas y más olvidadas, como los que sufrían la lepra en esa época. Eran excluidos completamente de la sociedad, los echaban por allá a unas cuevas y les llevaban por ahí los alimentos, o ellos tenían que bajar. Entonces, tocando una campana para que la gente les dejara por ahí los platos, para que ellos pudieran recoger el alimento. Eran muy olvidados también y rechazados por la sociedad. A esos Jesucristo precisamente los atiende muy especialmente. Por eso esta hermosa expresión que escuchamos ahora y que también nosotros aquí la recordamos constantemente en la oración al Señor de los Milagros. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Él no dice, usted me tiene que sanar. No, ese no es una actitud ante Jesús. Usted me tiene que sanar. Si usted no me sana, yo no vuelvo a creer en ti. No, esa no es la actitud que Jesucristo está buscando. Lo que quiere es que también sea una persona humilde. Si le queremos pedir cosas, si queremos recibir bendiciones, no es exigirle, usted me tiene que dar la salud, usted me tiene que dar la plata, usted me tiene que dar el éxito. No, esa no es la actitud. La actitud es la humildad, la actitud es de amor, la actitud es de misericordia. Entonces, si uno pide también que el Señor nos haga misericordiosos, pues también entonces lo hacemos con piedad, con bondad, con caridad. Así entonces
nosotros vamos a recibir esas gracias especiales que nos ganó Jesucristo desde el ara de la cruz. De manera pues que entonces, para ser misericordioso hay que sentir lástima, hay que sentir compasión. Así comienzan las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los compasivos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que ayudan a los demás, los bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los que tienen un corazón limpio. Y entonces allí se manifiesta la bondad de Dios. Así entonces comienza nuestra vida espiritual y también nuestra vida de meditación durante este año. Vamos a tener muchas oportunidades de recordar constantemente esa bondad y esa misericordia de Dios. Por eso Jesucristo nos recomienda que empecemos por practicar cosas tan sencillas como la que aprendimos en el catecismo. Jesucristo en primer lugar les dice: miren, si ustedes le dan de comer al hambriento, si ustedes le dan de beber al sediento, si ustedes visitan a los enfermos, si ustedes visitan a los presos, si ustedes son compasivos y misericordiosos con aquellas personas que no tienen el techo, que no tienen el vestido, que no tienen trabajo, entonces ayúdenlos. Y usted va a sentir esa gracia y esa bondad de Dios de ser compasivos, de ser compasivos y misericordiosos con nuestros prójimos. Entonces, así quiere nuestro Señor que tengamos, para ganarnos el cielo, que ayudemos, que sintamos el sufrimiento de las demás personas, para que así entonces se manifieste también el amor de Dios. Y entonces, donde hay piedad, donde hay misericordia, donde hay compasión, allí entonces empieza a reinar la paz, empieza a reinar el amor, empieza a reinar la comprensión, empieza a reinar la solidaridad. Y así entonces, mientras un pueblo sea compasivo y misericordioso con las necesidades del prójimo, pues hombre, allí van a recibir también todas las gracias que se necesitan precisamente para ser esa persona buena y santa. Por eso, como hacía Jesucristo, todo lo hacía bien, todo lo hace bien precisamente para ayudar a sus hermanos. Entonces, por eso Jesucristo les enseñaba, por eso Jesucristo les daba buenos consejos. Jesucristo por eso también les enseñó el camino de la verdad, el camino de la bondad y el camino también del amor. Y así entonces vamos a tener esa gracia también especiales de nuestro Señor. Las obras de misericordia también son un entrenamiento para ganarnos el cielo. Por eso Jesucristo dice: mire, ustedes quieren ser compasivos y misericordiosos, pues entonces sientan esa necesidad de ir a donde está el hermano que sufre. Por eso cualquier sufrimiento que exista en la humanidad, allá tiene que estar el que sigue a Jesucristo, tiene que estar allí ayudando. Por eso la gente se acercaba a Jesucristo y Jesucristo no le decían: váyase de aquí, yo no lo necesito. No, al contrario, Jesucristo acogía a todos los enfermos, los pecadores. Jesucristo por eso daba esas hermosas parábolas, por ejemplo, parábolas de misericordia como el buen samaritano, parábolas de comprensión y de amor, la parábola del Padre misericordioso, las parábolas también de muchos aspectos, por ejemplo, de medicina. Entonces, porque él decía: mire, ustedes me critican que por qué yo ayudo a la gente, pero es que ellos son enfermos y por eso yo vengo así como un médico para sanarlos. Los médicos son los que van a ayudarnos a sanarnos, pero yo también soy médico y yo vengo a ayudar a la gente, vengo a darles salud, vengo a darles conocimiento, vengo a darles compasión. De manera pues que entonces ese es Jesucristo y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Jesucristo. Las obras de misericordia entonces son un entrenamiento para que nosotros nos ganemos el cielo. Hoy más que nunca, por ejemplo, las obras de misericordia espirituales, no solamente las corporales, sino las espirituales, son las que también se necesitan con urgencia. Por ejemplo, enseñar al que no sabe. Cuánta ignorancia, por ejemplo, sobre las cosas de Dios, sobre las cosas de la Biblia, sobre las cosas de la iglesia, sobre los sacramentos, cuánta ignorancia. Y entonces nosotros tenemos que cumplir también esa obra de misericordia. Darle un consejo al que lo necesita.
cuántas, digamos, tanto bien podemos hacer, dar un buen consejo, una buena orientación para que la persona salga de su depresión o salga de su vicio o salga de su pecado. Un buen consejo para el que lo necesita. Enseñar también consolar al triste. En este mundo que nos toca vivir, pues por todas partes vemos muchas tristezas por muchas cosas. Se acaban los hogares, se acaban también digamos, el trabajo, se acaba mucha cosa y eso produce mucho sufrimiento. Pues hombre, allí nosotros también podemos consolar al triste, también podemos por ejemplo, perdonar las ofensas, perdonar también las debilidades y flaquezas del prójimo, tener mucha paciencia y tener también la necesidad de orar por estas personas para que el Señor los llene de bendiciones y puedan salir adelante. Entonces, son un entrenamiento para que nosotros nos ganemos el cielo. Por eso Jesucristo les decía, mire, ustedes me quieren seguir, pues entonces aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así van a encontrar ustedes descansos para sus almas. De manera pues que entonces Jesucristo por eso nos da ese camino de santidad. Buscar la misericordia, tener compasión de la gente, vivir exclusivamente para ayudar a los más necesitados. Y eso fue lo que nos enseñó Jesucristo y por eso también en eso está nuestra salvación. De manera pues que el camino de la santidad también tiene que ver mucho con las obras de misericordia. Ustedes ven las enseñanzas de los santos, practicaron sobre todo las obras de misericordia, que la gente tiene hambre, entonces vamos a buscar cómo conseguimos un burrito en cuando sea para que la gente nos llene de mercados y le vamos a llevar eso a los pobres. Así se han santificado muchas personas. Que mire que la gente está sufriendo por la guerra, entonces vamos a ver cómo le ayudamos, cómo atendemos los heridos, cómo los consolamos, cómo les facilitamos una habitación, le facilitamos la salud, cualquier cosa. Porque allí, donde uno vea el rostro de Jesucristo, allí entonces tiene que estar el cristiano. Entonces descubrir a Jesucristo en cada rostro que sufre. Y por eso, donde haya una necesidad, allá tiene que estar la iglesia, allá tiene que estar sirviendo la iglesia, porque Jesucristo para eso les enseñó a sus apóstoles, ustedes aprendan de mí, porque ustedes son los que desde ahora en adelante tienen que manifestar el amor y el servicio a los demás. Y si ustedes hacen eso, pues entonces van a conquistar el mundo. Por eso no tengan miedo, por eso láncense a ser compasivos y misericordiosos. Y le pedimos también a la Santísima Virgen María que ella nos enseñe también a ser misericordioso. Ella precisamente en una fiesta que lo invitaron con su hijo, entonces ella fue la que se dio cuenta que se le acabó el vino y ellos estaban en gran necesidad y la Santísima Virgen María dice a Jesús, oiga, mire Jesús, no, a ellos se les acabó el vino, ayúdenlos. Entonces, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, ella le dijo a los sirvientes, vean, hagan lo que Jesús les diga. Entonces, llenen esas tinajas de agua y ya verá cómo el Señor les va a ayudar. Y esa es la Santísima Virgen María, por eso le decimos en esta hermosa oración, muéstranos, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.